Daniel Salcedo rindió su versión en la investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio. Según abogados que estuvieron en la diligencia, Javier Jordán financió el crimen. El presidente de la Corte de Justicia, José Swing, en diálogo con Televistazo, aseguró que Mario Godoy no será su candidato para presidir el Consejo de la Judicatura. El presidente Noboa se reunió con su homólogo de China, Xi Jinping. Uno de los temas tratados fue la renegociación de la deuda de $4.000 millones. El presidente Noboa aseguró a CNN que tener a Fito en el país representa un riesgo y lo enviará a Estados Unidos tan pronto como sea posible. Y el presidente de la Corte de Justicia confirmó a Televistazo que aún no llega a su despacho un pedido de extradición. El 2 de abril de este año, la Corte Federal de Brooklyn reveló la acusación contra alias Fito, que incluye 7 cargos por delitos como tráfico de armas y tráfico de drogas, por los cuales puede enfrentar una condena de 10 años hasta cadena perpetua. Un informe de los observadores de la Unión Europea volvió a ratificar que las elecciones presidenciales fueron transparentes y mandó abajo la teoría de los correístas sobre un fraude con la utilización de tinta transferible. El SRI reducirá a la mitad el pago de los intereses al momento de hacer la devolución de dinero a los contribuyentes. Este cambio se debe a la Ley de Integridad Pública. El ecuatoriano Estefan Correa fue condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos por ser parte de una red de tráfico sexual y abuso de menores en Medellín. Liga de Quito confirmó el fichaje del delantero colombiano Jason Medina como reemplazo del paraguayo Alex Arce. En Imbabura nace una de las áreas ecológicas de conservación más nuevas del país, el Taita Imbabura. Ecosistemas de páramo y bosques nativos conforman las 3.717 hectáreas, vigilados por un imponente y majestuoso volcán. Viernes 27 de junio, amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Televistazo Estelar. Comenzamos ya con lo más destacado de esta jornada. Esta tarde Daniel Salcedo rindió su testimonio anticipado en el caso del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Según abogados presentes en la diligencia, Salcedo señaló a Javier Jordán como el financista y reveló que existieron conversaciones sobre pagos que oscilarían entre $20.000 y $200.000. Diego Puente amplía la información. Daniel Salcedo llegó este jueves a las 15 horas al complejo judicial en el norte de Quito para rendir su testimonio anticipado por el asesinato de Fernando Villavicencio. Ingresó a los estacionamientos del edificio en un vehículo blindado del ejército. Desde su traslado desde la fiscalía, donde cumplió otras diligencias, fue escoltado por vehículos con policías y militares armados. Al llegar al complejo judicial fue trasladado al primer piso, a la Cámara de Gesell, un espacio seguro en el que se evitó que tenga contacto con los abogados de otros señalados. Durante una hora dio detalles de la organización del crimen en contra de Villavicencio. Contó, según los abogados de Jorge Glass y José Serrano, que escucharon el testimonio, que hubo 3 pagos. Se habla de 20.000, no se acuerda, 30.000, se habla también de $200.000. ¿Son 3 momentos de pagos? No necesariamente son momentos de pagos. Hay un anticipo y un pago final, no se dice cómo. Según la abogada de Glass, Salcedo dio el nombre del financista. ¿El financista sería Jordán? Es lo que ha mencionado el testigo. Sobre Glass, dijo que Salcedo no lo relacionó con el asesinato de Villavicencio. La defensa de José Serrano dijo que sí nombró a su cliente, pero vagamente. Él ha señalado de forma muy vaga nosotros y ha indicado que va a presentar pruebas, pero no tiene nada. Nosotros vamos a probar que efectivamente todo lo que indica es falso. El abogado de José Serrano mencionó que Salcedo responsabilizó a su cliente por el atentado que sufrió en la cárcel de Riobamba, en el que resultó herido su hermano Noé Salcedo. Ha señalado que un Pepe, se le ha preguntado cómo le consta que es del señor Serrano y dijo que la pregunta le parecía totalmente absurda porque él sabe que es de él. No indicó con precisión por qué, quién le dijo ni nada por el estilo. Salcedo salió del complejo judicial a la cárcel 4 con las mismas medidas de seguridad con las que llegó. Alias Fito, ¿qué le espera en Estados Unidos?
Ecuador aún no recibe de Estados Unidos el pedido oficial de extradición de Adolfo Macías, alias Fito. Así lo confirmó la Corte Nacional de Justicia a Televistazo, pese a que el presidente Daniel Noboa aseguró anoche en una entrevista con la cadena aliada CNN que tienen todo listo para iniciar ese proceso. Informe Estefanía Arias. Sí, es un gran logro y también es el resultado. En una entrevista con la cadena CNN, que el presidente Daniel Noboa se refirió tanto a la fuga, recaptura y extradición del líder de los choneros, Adolfo Macías, alias Fito. Noboa afirmó que la presencia de Fito representa un riesgo en el país y sus cárceles, por lo que insistir y apurar su extradición a Estados Unidos es ahora uno de los objetivos principales del gobierno. Es una exposición adicional tenerlo a Fito ahí. Nosotros estamos listos. El momento que los Estados Unidos nos mande pues la carta de extradición, con mucho gusto lo enviamos y que vaya a responder ante la ley norteamericana. Si es que es hoy, si es que es mañana, lo antes posible sería lo mejor. Noboa confirmó a CNN que por este tema está prevista una reunión del embajador de Ecuador en Estados Unidos con el Departamento de Estado. Sin embargo, la extradición no será inmediata, pues el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, confirmó esta mañana a Televistazo que el trámite no ha comenzado, porque aún no hay un pedido oficial por parte de Estados Unidos. Fuentes de la Cancillería también explicaron a este noticiero que al ser la Corte la que tiene la competencia, no pueden pronunciarse ni hacer más gestiones oficiales sobre la extradición. La solicitud, en este caso de Estados Unidos, tendrá que demostrar la existencia de una investigación judicial en ese país. Solo entonces el Estado ecuatoriano coordinará con el Ministerio de Relaciones Exteriores y otras entidades judiciales para asegurarse de que el pedido cumple con la legislación y tratados. Hasta que todo esto suceda, Fito deberá continuar en el país y Noboa aseguró que su vigilancia está bajo control. Precisamente, alias Fito enfrenta acusaciones en Estados Unidos desde abril pasado. El fiscal del Distrito Este de Nueva York persigue al líder de los choneros y a esa organización criminal por 7 cargos. Revisemos por qué Adolfo Macías podría ser requerido por la justicia estadounidense. Hace 3 meses la Fiscalía de Estados Unidos hizo públicas las acusaciones contra José Adolfo Macías alias Fito, quien tiene el número de expediente 25CR114 por 7 cargos ante la Corte Federal de Brooklyn. Es acusado por conspiración para la distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego para el tráfico de drogas, contrabando de armas de fuego desde los Estados Unidos, conspiración para la compra fraudulenta de armas de fuego, entre otras. Los choneros es también para Estados Unidos una de las organizaciones más violentas que se puso en el radar del Departamento de Estado desde el 2020. El fiscal John Durman, en la acusación que aguarda en la Corte Federal de Brooklyn, dice textualmente que José Adolfo Macías fue un líder despiadado y un traficante de drogas prolífico para una organización criminal transnacional violenta, que él ha causado, dice Durman, un gran daño a su país y a los Estados Unidos por los envíos de cocaína. En Estados Unidos se tiene claro que Fito y los choneros contrabandean armas para apoyar sus violentas operaciones en asociación con el cartel de Sinaloa de México. En su acusación, la Fiscalía estadounidense detalla cómo Fito y su organización son responsables de graves actos de violencia contra las fuerzas del orden, políticos ecuatorianos, abogados, fiscales y civiles, y que adquirían armas de grado militar como ametralladoras, rifles de asalto AK-47 y granadas para cometer asesinatos, torturas y secuestros. Fito también ha sido sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En la parte final de la acusación fiscal se lee que de ser sentenciado en Estados Unidos, Fito enfrenta 10 años de prisión y hasta cadena perpetua. Y en Monterrey, un barrio periférico entre Montecristi y Manta, el polvo y el abandono forman parte del paisaje cotidiano. Sin embargo, esta semana el silencio de sus calles se quebró. Ahí fue encontrado el escondite de alias Fito, en medio de casas sencillas y servicios precarios. Una vivienda de 3 pisos y acabados de lujo ocultaba un búnker que puso al barrio en la mira nacional. Entre calles polvorientas y montones de basura transcurren los días en Monterrey, un barrio olvidado entre Montecristi y Manta, en Manabí,
que esta semana pasó al foco nacional, tras descubrirse que en una de sus casas vivía el hombre más buscado del país. Este sector alberga a unas 500 familias. Tiene agua potable y energía eléctrica, pero la recolección de basura y el alumbrado público son escasos. Nubes de polvo se levantan con cada paso de vehículos. La tierra suelta se ha convertido en parte del paisaje cotidiano. Las casas, en su mayoría, son de hormigón con techos de zinc. En medio de ese entorno, sobresale una vivienda de 3 pisos, con acabados de lujo, que reta la atmósfera modesta del barrio. Fue allí donde Adolfo Macías Villamar, alias Fito, permanecía oculto en un búnker construido entre la cocina y la piscina. El allanamiento inició al caer la tarde del martes y se extendió hasta las 3 de la madrugada del miércoles, cuando los militares se retiraron del lugar. Hasta esa hora el anillo de seguridad cubrió unas 15 cuadras del barrio, que colinda con las Jacuatas, Monte Olivo y Los Prados, cerca de la vía Manta-Coliza. En Monterrey terminó la huida de Fito. Adolfo Macías Villamar. Un informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea ratificó que las elecciones presidenciales en Ecuador fueron transparentes. Afirman que no hallaron pruebas del fraude denunciado por la ex candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González. Estefanía Arias, con la reacción de esta organización política. Los observadores de la misión europea no dejaron por fuera de su informe sobre las elecciones en Ecuador uno de los puntos más criticados por la Revolución Ciudadana: el uso de esferográficos con tinta transferible en las papeletas de los comicios generales. La denuncia la hizo la ex candidata Luisa González. Por eso, la comisión dijo haberse reunido con ella durante 2 horas vía telemática. Ella les explicó el supuesto fraude con bolígrafos que hicieron que el voto salte de un casillero a otro. Nosotros escuchamos todo eso y vimos todo. Y les digo sinceramente que no hemos observado ni uno solo, el contrastar de verdad con hechos probados, ninguno de esos elementos hayan sido causa para poder definir las elecciones como que hubo fraude. Ninguno. Televistazo buscó a la candidata González, pero ella prefirió pronunciarse en un comunicado publicado en la cuenta X de la Revolución Ciudadana. No se refiere a la reunión con la Unión Europea. Insiste en su tesis del uso de 2 bolígrafos y repite que el Consejo Nacional Electoral no ha investigado su denuncia. Correa también reaccionó en su cuenta X, pero se refirió a un informe preliminar de la misión europea publicado en abril pasado, que según él le daba la razón. Cada día 126 ecuatorianos dejaron el país entre 2019 y 2022. Así lo revela un retrato sobre la migración en Ecuador realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INEC. Además, 2 agencias de Naciones Unidas y el Banco Mundial. Bessie Granja amplía más datos de este estudio. Entre 2010 y 2022, 124.992 ecuatorianos dejaron el país. La pospandemia entre 2019 y 2022 concentró el 60% de estas salidas, impulsadas por el deterioro económico, el impacto de la crisis sanitaria por el coronavirus y el aumento sostenido de la inseguridad. Son algunas de las conclusiones del último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, realizado en colaboración con la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR, Banco Mundial y la Organización Internacional para las Migraciones. El documento también expone los cambios en el perfil demográfico del migrante. Entre 2001 y 2010, la migración juvenil estaba vinculada a búsqueda del primer empleo y la reunificación familiar. De 2010 a 2022, la crisis económica afectó a personas que perdieron su trabajo en Ecuador y por ello migraron familias completas. Los grupos más afectados por la migración irregular son jóvenes de 20 a 24 años y adolescentes de 15 a 19 años. Las ciudades son las que más expulsan migrantes, aunque en 2022 existe un crecimiento de salidas en las parroquias. En 2010, 7 de cada 10 migrantes fueron urbanos y 2 de cada 10 rurales. En 2022, 6 de cada 10 salieron de las ciudades y 4 de cada 10 de las parroquias.
El informe refleja también que a partir de 2020, la migración está vinculada al desplazamiento forzado en Ecuador, puesto que 5 de cada 10 personas que cruzaron México en 2024 en su ruta irregular hacia Estados Unidos citaron la violencia y la inseguridad como motivos para migrar. Las ciudades con mayor número de migrantes se mantienen para ambos periodos censales: Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Riobamba. Estados Unidos es el principal destino de los migrantes, desplazando a España, que en 2010 era el país con mayor presencia ecuatoriana. Chile y Argentina se posicionan como tercer y cuarto destino en 2022, lo que marca un cambio estructural de la migración hacia América del Sur. También más de 50 países reportan residentes ecuatorianos, lo que indica una diversificación sin precedentes del destino migratorio. Israel desató una oleada de bombardeos contra Líbano. Aviones caza destruyeron posiciones de la guerrilla de Hezbollah en una operación militar que rompe el alto al fuego, vigente desde noviembre. Entre los objetivos estuvo un depósito de municiones del grupo extremista auspiciado por Irán. Pedro Jiménez con las imágenes. La Fuerza Aérea de Israel atacó instalaciones de Hezbollah en una zona de montañas en el sur de Líbano. Reportaron la destrucción de un depósito de municiones, una estructura subterránea fortificada donde las explosiones por el material almacenado fueron constantes. Momentos después, una segunda oleada de misiles. Luego hubo un tercer ataque contra una zona urbana en un edificio de apartamentos en la ciudad de Nabatie. Israel asegura que el ataque fue en respuesta al lanzamiento de cohetes desde posiciones de Hezbollah contra su territorio. La milicia libanesa lo niega. Este ataque dejó un muerto, cerca de 20 heridos y agrava la situación de una frágil tregua que fue establecida el 27 de noviembre, inicialmente por 60 días y que se había mantenido con esporádicos disparos de menor intensidad, sobre todo este mes. Pero con los ataques de hoy, el presidente de Líbano, Youssef Aoun, señaló que Israel ignora las resoluciones regionales e internacionales, así como los llamados a detener la violencia y la escalada en la región. Naim Qassem, líder de la guerrilla de Hezbollah, permanece en un búnker en suelo libanés y su aparición más reciente fue en horas de la madrugada. Le atribuyó a Irán un supuesto triunfo en el último enfrentamiento con Israel. Pero sobre los ataques de hoy contra sus estructuras no ha emitido comentarios. La justicia israelí no retrasará el juicio contra el primer ministro Benjamín Netanyahu por corrupción y la audiencia será el lunes. La defensa de Netanyahu había pedido postergarla 2 semanas, alegando que debe dedicar todo su tiempo y energía a los acontecimientos en la región y el mundo, refiriéndose a los conflictos con Irán, Hezbollah y Hamas. Pero el Tribunal de Jerusalén respondió que los argumentos no justifican aplazar la audiencia. Netanyahu está acusado de recibir sobornos por $260,000 a cambio de favores políticos y de negociar coberturas mediáticas favorables con 2 medios israelíes. 70 personas han muerto en Gaza en solo 2 días de operaciones militares de las Fuerzas de Defensa de Israel. Disparos cerca de un centro de distribución de ayuda humanitaria y drones contra una zona urbana provocan una vez más el colapso en hospitales. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos cree que la próxima semana será posible anunciar un alto al fuego en Gaza. Es una escena que se repite ahora con más frecuencia. 2 eventos ocurridos desde ayer elevan la cifra de víctimas mortales en la franja de Gaza. El jueves, 18 personas murieron por disparos cuando intentaban retirar sacos de harina en un centro de distribución de ayuda. Hoy, otras 52 en bombardeos en el campamento de Jabalia y en la ciudad de Han Yunis. Muertos y heridos fueron llevados a los hospitales Nasser, Al-Shifa y Al-Ali. Todos están saturados por la cantidad de bajas civiles en la guerra de Israel contra el grupo Hamas.
La desesperación aumenta día tras día. Los alimentos son racionados y recién este viernes la Organización Mundial de la Salud anunció que logró ingresar alimentos a la Franja de Gaza por primera vez en casi 3 meses de bloqueo. Este hombre dice que lo que recibe no alcanza para su familia de 8 personas. Hay tanta gente que a veces solo llegamos por las obras, dice este otro. Estados Unidos dará $30 millones a la Fundación Humanitaria de Gaza para apoyar la entrega de comida. Y el presidente Donald Trump dijo que mantiene contactos para buscar el fin del conflicto. Creemos que la próxima semana lograremos un alto al fuego, anunció esta tarde desde Washington. Y un voraz incendio forestal alcanzó zonas residenciales al sur de Atenas, esto es en Grecia. Las llamas han destruido al menos 10 viviendas y obligado a evacuar a centenares de residentes de 4 comunidades. Las altas temperaturas en la zona amenazan con empeorar la situación. Melis González nos trae las imágenes. Un incendio de rápida propagación arde en zonas residenciales de la ciudad de Palaya Focaya, al sur de Atenas. Residentes lloran desesperadamente mientras ven cómo sus casas son alcanzadas por las llamas. El fuego inició la tarde del miércoles y desde entonces ha destruido 10 viviendas. Más de 160 bomberos con 60 camiones, 12 aviones y 2 helicópteros cisterna trabajan en el sitio. Aún así, las autoridades admiten que no han podido controlar la situación. La policía también apoya en el área afectada. Evacúa a centenares de residentes de 4 comunidades, incluso por la fuerza, ante el peligro extremo. Grecia está en pleno verano y enfrenta temperaturas de hasta 42 grados centígrados. El calor se ha combinado con fuertes ráfagas de viento, avivando el incendio que avanza hacia la costa. El ministro de Asuntos Exteriores iraní reconoció que el nivel de daños a las instalaciones nucleares tras el ataque estadounidense es alto y que han sufrido graves daños. Abbas Araghchi también afirmó que no se ha llegado a ningún acuerdo para reanudar las negociaciones con Washington luego de que el presidente Trump dijera que se reunirá con funcionarios iraníes la próxima semana. El nivel de daños es alto y grave, pero permitir que los inspectores de la OIEA vengan y obtengan información precisa es una decisión que debe tomarse, declaró a la televisión estatal iraní el jueves por la noche. Un hombre roció gasolina y prendió fuego a un vagón de metro en movimiento y abarrotado en Seúl, Corea del Sur. El ataque dejó 22 pasajeros hospitalizados. Otros 129 recibieron asistencia médica. Según los investigadores del caso, el hombre cometió el acto debido a una intensa angustia emocional generada por su divorcio. Hoy fue acusado de intento de asesinato de 160 personas. La Cruz Roja ofrece exámenes preventivos gratuitos con ecografías de rastreo en 8 ciudades del país. Mientras tanto, el aeropuerto de la capital realizará un cierre programado de operaciones que va a afectar temporalmente sus servicios. Carla Delgado, con más información de estos temas. En julio, la Cruz Roja retoma las jornadas gratuitas preventivas en 7 ciudades: Quito, Cuenca, Guayaquil, Puerto Viejo, Manta, Cayambia, Tuntaqui y Rumiñahui. El objetivo es prevenir mediante ecografías de rastreo cálculos biliares, hernias, anomalías en la tiroides y en la mama. El examen, que según la Cruz Roja es sencillo, tiene una duración aproximada de 15 minutos, incluida la consulta express. 1.050 vacantes estarán disponibles en la Feria Laboral 360, en la que participan 26 empresas del sector constructor, alimenticio, logístico, textilero y servicios financieros. La feria reúne a 26 empresas de múltiples sectores productivos que buscan incorporar nuevos talentos. La feria terminará este sábado 28 de junio. Para aplicar a las vacantes hay que ingresar a la página www.ferialaboral360.com y registrarse, elegir la cuenta como candidato, llenar los datos y hacer clic en crear cuenta personal. El postulante tendrá un mapa en la plataforma en donde podrá seleccionar la empresa a la que aplica. Este sábado 28 de junio se realizará un cierre programado de operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre.
para ejecutar trabajos preventivos de mantenimiento. Durante esta jornada, las operaciones aéreas estarán suspendidas entre las 2 de la madrugada y las 14 horas, mientras que la terminal de pasajeros permanecerá abierta con normalidad. El listado de vuelos reprogramados, según la información de cada aerolínea, está disponible en la página del aeropuerto de Quito. Recetas ecuatorianas y extranjeras son parte del menú del Festival de Sopas que ya arrancó en el Mercado del Río de Guayaquil. Además, instrumentos andinos se unen a los sinfónicos en un concierto en la Casa de la Música. Vamos a repasar la agenda cultural para este fin de semana. Instrumentos tradicionales como la zampoña, el charango, la quena y el bombo andino se juntarán con los sonidos orquestales del violín, el cello y el contrabajo en el concierto América Latina Sinfónica. Este domingo 29 en la Casa de la Música se rendirá un homenaje a la diversidad del repertorio latinoamericano, bajo la dirección del maestro Cristian Naranjo Reino. El recital empezará a las 5 de la tarde. Un menú de 40 sopas para el deleite de sus visitantes es la oferta gastronómica que Mercado del Río ha preparado hasta el 6 de julio. Se trata de una nueva edición de su famoso Festival de Sopas, donde participan todos los restaurantes. Entre los platos que los comensales podrán servirse están el sancocho de albacora, chupe de cangrejo, caldo de salchicha y otras delicias extranjeras como la parihuela y el gazpacho andaluz. La Asociación Humboldt proyectará este sábado 28 un concierto exclusivo del director venezolano Gustavo Dudamel y la Orquesta Filarmónica de Berlín. La entrada a la función será gratuita y contará con una charla introductoria por parte del doctor Gustavo Lobato. El repertorio incluye emocionantes composiciones sinfónicas de Leonard Bernstein y de West Side Story. La caravana que celebra desde ya el Festival Internacional de Artes Vivas llegará este sábado 28 al Parque Central de Chuquiribamba en Loja. La fiesta artística comenzará a las 9:30 de la mañana con artistas de varias disciplinas como teatro, música, danza y pintura. Además, habrá juegos tradicionales. La entrada es libre. La obra maestra del escritor japonés Natsume Soseki describe con maestría lírica la complejidad de las relaciones humanas, desde la amistad entre un joven y un hombre a quien él llama sensei. Sus voces se alternan entre capítulos. Kokoro, que puede traducirse al español como corazón, es una de las obras imprescindibles del considerado padre de la literatura japonesa moderna. Una inolvidable historia de amor y de guerra protagonizada por una mujer que se enfrenta a los mayores desafíos, sobrevive y se reinventa. Emilia del Valle, la protagonista, es una reportera, hija de una monja irlandesa que fue abandonada por un aristócrata chileno tras una apasionada relación. Emilia es uno de los personajes inmortales de Isabel Allende. Conozca a las aves que habitan en la ciudad junto a usted. Este sábado 28 tendrá la oportunidad de hacerlo de la mano del guía Alex Campoverde del colectivo Pau Guayaquil. Los interesados pueden presentarse sin costo alguno a las 8 de la mañana de este sábado en el Malecón del Salado por la entrada de la calle Quisquis con sus binoculares, gorras y cámara para unirse a la aventura. Los astronautas de una misión espacial china completaron su segunda actividad extravehicular fuera de la estación Tiangong. Además, la NASA confirmó que el telescopio espacial James Webb descubrió una galaxia que es 10.000 veces más grande que el sistema solar. Los astronautas de la misión Shenzhou 20 completaron su segunda actividad extravehicular fuera de la estación espacial china Tiangong. Los tripulantes Shen Dong y Shen Songru salieron al exterior del módulo central de la estación y trabajaron durante 6 horas y media en instalación de experimentos y reparación de satélites, mientras su compañero Wang Ye colaboró desde el interior. BodyScan es una báscula inteligente de alta tecnología que va más allá de simplemente medir el peso.
permite un análisis más preciso de la distribución de grasa y músculo en partes del cuerpo. Identifica signos tempranos de complicaciones relacionadas con la diabetes. Funciones de monitoreo de salud cardiovascular y nerviosa, incluyendo electrocardiogramas con cada pesada. El usuario podrá ver los resultados mediante una aplicación de celular y en su computadora. La NASA confirmó que el telescopio espacial James Webb descubrió en los confines del universo una galaxia denominada A2744 GDSP-Z4, que es 10.000 veces más grande que el sistema solar. Según los científicos, se trata de una galaxia espiral con brazos prominentes y definidos que se extienden desde un núcleo, con características que podrían revolucionar el entendimiento del cosmos por su tamaño y conformación. Y ahora es momento de informar sobre el pronóstico del tiempo para este sábado 28 de junio en todo el país. Justamente vamos a hablar de cómo estará el clima en la costa ecuatoriana, donde se prevén temperaturas entre 22 y 29 grados centígrados, con un índice de radiación ultravioleta muy alto, equivalente a 8, máxima de 29 y mínima de 22 en la costa. Ahora, ¿cómo estará el clima en la región interandina mañana? Las temperaturas oscilarán entre los 5 grados como mínimo y un máximo de 18 grados, mientras que la radiación UV alcanzará un nivel extremadamente alto. Estamos hablando del nivel 11. A cuidarse, por favor. Y en la Amazonía vamos a revisar también cómo estarán las temperaturas en el oriente ecuatoriano, donde se registrarán mínimas de 19 y máximas de 29 grados centígrados y un índice de radiación ultravioleta de 8, que significa muy alto. El INAMI, por esta razón, aconseja evitar la exposición prolongada al sol, y si lo hacen, por favor, usen vestimenta adecuada para proteger la piel y, por supuesto, bloqueador solar. No se despeguen de la señal de Ecuavisa, ya regresamos con más noticias. Un intento de asalto en un puesto de comida rápida en Guayaquil terminó en una balacera luego de que un policía de civil se enfrentó con un delincuente. Mientras que en la provincia de El Oro descubrieron una camaronera que servía como centro de acopio de armas del grupo criminal Los Lobos. Veamos. Un policía vestido de civil se enfrentó a balazos con este delincuente, que asaltó a empleados y clientes en un kiosco de comida rápida en el sector de La Alborada, en el norte de Guayaquil. El agente y un trabajador del local resultaron heridos. Aunque el policía intentó detener al ladrón, este escapó en un vehículo que lo esperaba en una esquina junto a sus cómplices. Sin embargo, horas más tarde, luego de un seguimiento por medio de cámaras de vigilancia, capturaron a los implicados con 2 armas de fuego a bordo del mismo auto, reportado como robado. En el cantón Santa Rosa, en la provincia de El Oro, personal del bloque de seguridad dijo que fue recibido a bala al irrumpir en una camaronera que servía como escondite de armas para el grupo narcocriminal Los Lobos. Los militares respondieron al ataque y, aunque no hubo víctimas ni detenidos, decomisaron 4 escopetas, 3 fusiles, cerca de 300 municiones y una embarcación. En Guayaquil, la policía detuvo a una red de trata de personas que obligaba a mujeres a prostituirse en 3 centros clandestinos del norte de la urbe. Las 11 víctimas son venezolanas, una de ellas es menor de edad. Eran ofrecidas mediante una página web. Los 3 detenidos son procesados por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Un ciudadano ecuatoriano estadounidense fue condenado a cadena perpetua en Miami por integrar una red de tráfico sexual y abuso de menores en Colombia. Durante el proceso se comprobó que el sentenciado poseía 58 videos de abuso infantil. Un informe conjunto de Ecuavisa y Caracol a continuación. El ciudadano ecuatoriano Estefan Correa fue condenado a cadena perpetua por tráfico sexual y abuso de menores. La sentencia la impuso la Corte Federal de la Florida. Él también tiene nacionalidad estadounidense. Fue detenido en Miami el 19 de abril del año pasado mientras intentaba tomar un vuelo con destino a Colombia, a donde había viajado en 48 ocasiones entre el 2020 y 2024. Tenía 9 teléfonos celulares en los que se encontraron 58 videos y más de 100 fotografías de abuso infantil. La justicia determinó que Correa hacía parte de una red dedicada a la explotación sexual de menores con su centro en Medellín.
La Corte especificó que abusó de al menos 6 menores, aunque hay pruebas de que por lo menos 25 fueron víctimas de la red, algunas de ellas de entre 9 y 12 años. En Medellín operaban 2 mujeres integrantes de la organización que se encargaban de identificar a menores en condición de vulnerabilidad y ponerlas en contacto con Correa bajo ofrecimientos de objetos de valor o pagos. Ambas mujeres fueron procesadas en Colombia y sentenciadas a penas de 15 y 21 años de cárcel. La sentencia en Estados Unidos contra Correa se produjo tras meses de seguimientos entre la policía colombiana y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Nos sentimos totalmente complacidos y orgullosos que esta haya sido la sentencia contra este sujeto. Seguimos comprometidos como Policía Nacional en trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, pero también el reconocimiento a la agencia de los Estados Unidos, HSI, con quienes nos articulamos desde el primer momento. La justicia de la Florida recopiló en su investigación información de los nexos de Correa con redes internacionales de abuso a menores que están siendo investigadas. Nuevos puntos de minería ilegal fueron detectados en Azua, Napo y Carchi, en operativos militares que apuntan a frenar la explotación aurífera clandestina y sus conexiones con los grupos armados. Además, en Colombia se interceptó un cargamento de explosivos relacionado a estas redes ilegales. Nuevos campamentos de minería ilegal fueron localizados por el ejército. Los operativos más recientes dejaron maquinaria reducida a chatarra y bocaminas destruidas. En Rosa de Oro, una zona rural del cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, una patrulla militar localizó una bocamina y la destruyó con explosivos. En el sitio también quemaron 3 motores generadores de aire y un tanque de almacenamiento de oxígeno. En la comunidad San Pedro del cantón Tena, en Napo, la intervención se centró en un campamento ilegal que operaba desde el mismo cauce del río. Allí una retroexcavadora, 2 motobombas de succión y una clasificadora de material quedaron reducidas a cenizas. El estado del agua revela el impacto ambiental de estas actividades ilegales. En las montañas de la parroquia El Chical, cantón Tulcán, a menos de 1 kilómetro de la línea fronteriza con Colombia, fue hallado un campamento con 200 sacos de material aurífero, explosivos, motores eléctricos, rotomartillos, bombas de agua, poleas y motosierras. Todo fue quemado. Por ahora estas operaciones se mantienen a diario en la zona por la actividad minera y su conexión con disidencias de las FARC y del ELN. Al otro lado de la frontera, en pleno centro de Ipiales, Nariño, el ejército colombiano decomisó 3,5 toneladas de explosivos escondidos dentro de una tractomula que estaba en un parqueadero. El cargamento, según Federico Alberto Mejía, comandante de la 3ª División del Ejército de Colombia, provenía de Perú y tenía como destino grupos armados que operan en Nariño. Prácticamente tenía ahí guardada con todo este arsenal explosivo para continuar atacando a la población civil. La cooperación entre los ejércitos de Ecuador y Colombia ha sido clave para rastrear estas rutas ilegales. Miles de jóvenes han postulado para ser parte de los 700 nuevos agentes municipales que se busca contratar en Guayaquil. En apenas 3 días hay cerca de 20.000 solicitudes y el proceso sigue abierto. Luis Alfredo Zúñiga conversó de hecho con algunos aspirantes quienes mencionaron por qué la convocatoria ha despertado tanto interés. Guayaquil quiere contratar agentes de control municipal y las postulaciones se desbordaron. Las vacantes son 700 y en apenas 3 días hay cerca de 20.000 solicitudes y la inscripción sigue abierta. Miles de jóvenes menores de 25 años han apostado por esta opción, al igual que lo han hecho con decenas de ofertas de trabajo, y Jean-Pierre Párraga es uno de ellos. Le urge una estabilidad laboral. A sus 22 años tuvo que dejar la universidad por falta de dinero y desde hace 6 meses está sin empleo porque lo despidieron de su último cargo como guardia de seguridad. Está casado y tiene una hija de 7 meses. Su esposa sí trabaja, pero gana menos del sueldo básico y les falta más ingresos de dinero. Nos estamos manteniendo, pero no estamos de las mejores condiciones, que digamos. Lo que más falta son los pañales y las cosas de la bebé, porque eso es lo que cuesta más, gastamos casi a la semana
En pañales gastamos como 20, 15 dólares. En 6 meses, Jean-Pierre ha postulado en al menos 30 empresas, de ventas, bodega y más, pero sin suerte. Quiero solo un empleo para poder sustentar a mi familia, más que todo. Otro caso es Fabricio Herrera, de 18 años. En tan solo unos meses como adulto, va por su tercer intento para iniciar un plan de vida. Su aspiración inicial era ingresar a la policía, pero no fue aprobado. Luego buscó un cupo en la universidad, pero como otros miles no lo obtuvo. Ahora hace trabajos de albañilería, ya que otras ofertas a las que aplicó no tuvieron resultado positivo. Intenté ingresar a la carrera de profesor de educación física. O sea, ese era el plan. Es entrar todos ahí mismo en la misma universidad, pero de 5 se lo entraron 3. Sí me gustaría, como toda persona, tener unos ingresos más. La vida hoy en día está súper que dura, sabemos cuál es la situación del país. Otros postulantes que hablaron fuera de micrófono con este noticiero indicaron que la demanda ha sido tal que en ocasiones la página web ha tenido intermitencias. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 2 de julio, solo en la página web de Segura EP, para jóvenes ecuatorianos, bachilleres, menores de 25 años y sin impedimentos legales. La estatura mínima de los hombres es de 1.65 metros y las mujeres de 1.60 metros. 3.000 seleccionados cumplirán pruebas médicas, físicas, psicológicas y académicas. Recibirán 970 horas de formación. El presidente Daniel Noboa finalizó la primera etapa de su gira internacional que incluye China, España e Italia. En el país asiático fortaleció las relaciones bilaterales y gestionó mejores condiciones también para el pago de la deuda ecuatoriana. Francisco Garcés tiene más información. El presidente Daniel Noboa terminó su visita a China, primera escala de su gira internacional que incluye España e Italia. En Beijing se reunió con su homólogo Xi Jinping. La visita tuvo 2 objetivos. Uno incluye la firma de acuerdos para reforzar la cooperación entre los 2 países y el segundo, mejorar las condiciones en las que el Ecuador debe cumplir los pagos de la deuda con ese país. El Ecuador debe a China algo menos de 4.000 millones de dólares que debe pagar a corto plazo. En la visita presidencial se propuso mejorar los plazos de pago. Entonces el reperfilamiento de la deuda es algo importante, el cual ya tenemos conversaciones iniciales con el gobierno chino y no lo están viendo mal. Siguen las conversaciones, esperamos definirlo en los próximos días. Eso también ayuda a reducir el riesgo país, que en este momento ya está en 859, porque a menor exigencia a corto plazo de pagos, mejora nuestra capacidad de repago, mejora nuestra capacidad de manejo de fondos y eso mejora el riesgo país. Si China acepta la propuesta, Noboa propone liberar recursos para inversión pública y programas sociales. En la reunión bilateral, los 2 presidentes dieron seguimiento a la aplicación del Tratado de Libre Comercio. China dio a conocer que productos como el mango y otros marinos cuentan con las autorizaciones sanitarias de ingreso. Quedaron abiertas también conversaciones para agilizar la cooperación en los sectores de energía, educación y tecnología, pero no se ha dado a conocer los proyectos específicos que podrán recibir inversión china. La gira presidencial seguirá en España, en donde Noboa permanecerá hasta el 30 de junio, antes de desplazarse a Italia, en donde terminará su agenda internacional. Mario Godoy no será postulado por el presidente de la Corte Nacional de Justicia para integrar la nueva terna destinada a elegir al titular del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, aún no se confirma si su nombre será propuesto por otros magistrados. Hernán Higuera informa que la Corte tiene ahora previsto completar la terna hasta el miércoles de la próxima semana. Hasta ahora, el nombre de Mario Godoy no figura como reemplazo de Edison Toro en la terna de la Corte Nacional de Justicia, que debe enviar al Consejo de Participación para designar al presidente de la Judicatura. La terna fue enviada hace 6 meses, pero el Consejo de Participación la devolvió sorpresivamente el miércoles de esta semana. Se habló entonces de una jugada del Ejecutivo para que Godoy entre en la terna y pueda de esa manera ratificarse en el cargo. Entre el lunes y el miércoles de la próxima semana, los jueces de la Corte Nacional sacarán un nombre de consenso. Yo me sentiría más cómodo si tuviera una decisión de consenso, que la palabra puede resultar un poco antojadiza, porque el mismo consenso se armó para poner a don Wilman Terán. Para el presidente José Swing, Mario Godoy no es su candidato.
Lo que correspondería es tomar la decisión de completar la terna dentro del tiempo que ha señalado el Consejo. ¿Es verdad lo que se dice, que iría el doctor Godoy? Yo no quisiera especular sobre el tema, estamos en análisis y lo trabajaré de consenso con los integrantes del Pleno. ¿Ese nombre lo consideran acá? Vamos a ver, yo no he escuchado ese nombre desde los compañeros. O sea, candidato suyo no es. ¿No? ¿De los otros magistrados? No lo sé. Hasta el momento, los nombres de Marco Rodríguez y Alexandra Villasís se mantienen como parte de la terna de la Corte Nacional de Justicia. El presidente dice estar preocupado por una posible declaratoria de emergencia que, según la Ley de Integridad Pública, debe ser temporal. Si esto se respeta, él cree que podría ayudar a depurar la función judicial, pero dice que hay un riesgo si sucede lo contrario. Si es que esa misma temporalidad se prorroga más de la cuenta y se convierte en normal, parecería que no es la forma más adecuada de generar una reforma en esa línea. Eso también será parte del análisis de los magistrados, que saben que de la terna que nuevamente envíen saldrá el titular de la judicatura. La Ley de Integridad Pública faculta al Banco Central del Ecuador a contratar deuda externa para atender necesidades de liquidez. Además, la entidad podrá contratar líneas de crédito que no serán registradas como endeudamiento público. Analistas consideran que esto podría implicar el retorno del central a su rol de financista del Estado, aun cuando hoy la ley lo prohíba. Entre los cambios que la Ley de Integridad Pública dispone a las atribuciones del Banco Central o a otras entidades en su relación con este organismo, hay 3 que llaman la atención. El primero está relacionado con los 4 sistemas del balance de este banco. Que se suspende la obligación de respaldar en un 100% el sistema 1, 2, 3 y 4, en este sistema de los 4 balances que transparentaba el actuar del Banco Central desde que estamos dolarizados. Entre 2014 y 2017, durante el correísmo, se le hizo un hueco de 6.644 millones de dólares a las reservas del Banco Central, dinero que se utilizó para financiar al gobierno. Y fue hace poco que se logró cubrir al 100% las reservas bancarias y los depósitos de las entidades autónomas del Estado que permiten dar respuesta ante necesidades urgentes de liquidez. El segundo asunto que llama la atención se relaciona con la atribución del Banco Central para adquirir deuda. Ahora el Banco Central podrá obtener créditos externos que no serán contabilizados como parte de la deuda pública, a pesar de que los va a conseguir con el aval del Estado ecuatoriano, y que tampoco comprometerá recursos propios del Banco Central, que sí los tiene, pero dice que no serán comprometidos para obtener este financiamiento externo, sin decir los recursos de quién serán comprometidos para obtener este financiamiento. Y ahí es donde uno se preocupa, porque dice, si no lo va a hacer con recursos propios, tal vez lo va a hacer con los recursos que gestiona, pero que son de otros. Según el gerente del Banco Central, lo único que se ha hecho es aclarar la distinción entre líneas contingentes de liquidez y créditos externos, porque estos últimos, aunque se otorgan a favor del gobierno, en algunos casos deben ser solicitados por el Central, ya que es la institución que representa al país ante ciertos organismos. El tercer elemento que llama la atención es la declaratoria de reserva que la Junta de Regulación de la Política Monetaria y Financiera podrá determinar sobre cualquier actuación del Banco Central. Da para pensar mal cuando se crean disposiciones de clasificar operaciones de una entidad como información reservada. Peor si es un Banco Central. Podría ser una forma de meter por la puerta trasera el retorno del financiamiento de la caja del gobierno central a través del Banco Central. Financiamiento que está prohibido por la ley. La Ley de Integridad Pública incorpora además una reforma clave al artículo 22 del Código Tributario al reducir al 50% los intereses que el SRI debe pagar por devoluciones tributarias cuando un contribuyente paga más impuestos de lo que debía o cancela un impuesto que no correspondía. María Gabriela Carpio explica cómo estos cambios impactan a los contribuyentes. Cuando un contribuyente paga impuestos de más o por error, el SRI está obligado a devolver ese dinero. Pero ahora, con la Ley de Integridad Pública, cambian las reglas sobre los intereses que la institución debe pagar en esos casos. Así lo señala la reforma al artículo 22 del Código Tributario, que reduce al 50% el interés de la tasa activa referencial para 90 días del Banco
Central del Ecuador. El cálculo aplicará desde la fecha en que se presenta la solicitud hasta que la entidad notifica su resolución. La reforma también establece que si el SRI decide suspender el proceso de devolución para realizar una revisión más detallada del caso, ese periodo de suspensión no generará ningún tipo de interés a favor del contribuyente. Antes, aunque el SRI detuviera el trámite por revisión, seguía acumulando intereses hasta su devolución. La historia reciente de Irán se divide claramente en dos etapas, la de antes y después de la Revolución Islámica. El Irán de antes era una monarquía que permitía libertades sociales a su pueblo. El de ahora es una teocracia en donde a las mujeres no se les permite ni siquiera escoger lo que quieren vestir. Este es el Irán que el mundo conoce hoy. Pero en 1979 Irán era distinto. Era una monarquía gobernada por el Shah Mohammad Reza Pahlavi. El Shah era un defensor de la cultura occidental. Estaba en contra de que la religión se inmiscuyera en asuntos del Estado. Así que impulsó e instauró la educación laica y alejó el Islam de las decisiones gubernamentales. También apoyó la equidad de género. Las mujeres podían ir a la universidad, podían ocupar cargos de poder, vestir como quisieran, escoger con quién querían casarse e incluso decidir si querían divorciarse. Pero igual era mitad del siglo XX y la sociedad iraní, como la de buena parte del mundo, era en gran medida conservadora. Así que no eran pocos los que miraban mal el rumbo cosmopolita que había tomado el país, con la influencia evidente de Estados Unidos y con las mujeres peleando por la igualdad. Había descontento, no solo por eso, sino porque el control del Shah era absoluto en todos los ámbitos. Eliminó los partidos políticos para que solo quedara uno, el partido del rey. Además había desigualdad, lujo en los círculos cercanos al monarca, pero pobreza y escasez en las zonas más alejadas. Y estaba también la presencia de la temida policía secreta, la Savak, que se encargaba de apresar y torturar a disidentes y opositores. Comenzaron las protestas. Se juntaban en las calles los estudiantes que buscaban cambios con los ultraconservadores, que renegaban de la occidentalización del país. En ese contexto emergió la figura de un líder religioso conocido como el Ayatollah Khomeini, un profesor de filosofía que se encontraba en el exilio justamente por oponerse a la monarquía de Irán. La oposición se unificó en torno a su nombre. Las protestas crecieron y en enero de 1979, después de 37 años de reinado, el Shah de Irán escapó hacia el exilio y el Ayatollah Khomeini tomó el poder. Tras un referéndum creó la República Islámica de Irán, publicó la Sharia, la ley islámica, basada completamente en la religión. Las mujeres perdieron todos los derechos. Se las obligó a usar el velo islámico para no ser apresadas. Se les prohibió cantar en público y bailar con extraños. Solo se les permite heredar la mitad de lo que hereda un hombre. Y si a un hombre le gusta una niña desde los 13 años, puede obligarla a casarse con él. Y como las decisiones se toman en torno al Islam, el alcohol fue prohibido. Y también todo contenido artístico que provenga desde Occidente. Para hacer cumplir estas leyes se creó la policía de la moral, que puede apresar a cualquiera en la calle si siente que está violando el Islam. Este es el Irán de hoy, el de la Revolución Islámica, que lleva ya 46 años en el poder. El indoor cycling es una disciplina que combina fiesta y ejercicio. Esta experiencia llegó al Ecuador hace 2 años ya. Entre luces tenues, música a todo volumen y coreografías, los jóvenes pedalean y se ejercitan. Joel Vanegas tiene los detalles de esta tendencia. Luces bajas, música a todo volumen, shots energizantes, coreografías, gritos, aplausos y bicicletas. No es una fiesta, pero se parece. Es indoor cycling. La nueva manera en que los jóvenes mezclan deporte y diversión. La disciplina deportiva llegó al país hace 2 años, primero a Guayaquil y luego a Quito. La experiencia no solo consiste en pedalear, sino que durante 45 minutos de sesión, los participantes bailan sobre la bicicleta al ritmo de la música de moda en TikTok, Spotify o incluso de artistas que están por visitar el país. Cuartos oscuros, callamos todos esos sonidos de afuera y pedaleamos al ritmo de la música y es como si estuviéramos en una rumba. Entonces eso nos permite drenar, pero de una forma más sana.
El salón oscuro cuenta con luces de neón, bicicletas, ocasionalmente DJs y se adapta para celebraciones. Solo hay 2 reglas para ejercitarse: utilizar zapatos especialmente para mejorar el rendimiento y desconectarse del celular. En 45 minutos se puede quemar entre 400 a 600 calorías. 85% de quienes hacen la actividad son mujeres, pero cada vez más hombres se están uniendo. Recientemente se realizan sesiones en rooftops y espacios al aire libre para disfrutar de la vista y la brisa. No solamente trabajo físicamente, sino también lo emocional, que es la parte más importante. Esta actividad es conocida como ir al estudio o simplemente ir a rodar. En Quito empezó el Festival de Cacao, Chocolate y Café. Es un espacio para disfrutar en familia este fin de semana. Reúne a 100 expositores ecuatorianos que presentan sus productos y sabores más innovadores. Los detalles a continuación. Se inició en Quito el Salón de Chocolate, Café y Cacao, un festival que reúne a 100 expositores ecuatorianos. Los derivados del cacao son incontables. Hay barras, bombones, miel y productos innovadores como perfumes, cervezas y champán con sabor a grano fino de aroma. Hay un valor altísimo actualmente, hay una demanda mundial muy fuerte sobre el cacao. Creo que obviamente abrir este espacio a los quiteños, a toda la población, es darle este rol de embajador también, de conocer su propio producto, de ser orgulloso de su producto para poder difundirlo. En los stands se exhiben productos de 16 provincias del país. Acérquese a consumir el rico chocolate esmeraldeño, venga a consumir chocolate con coco. Destacan los empaques coloridos, creativos y con su propia historia. Buscamos rescatar los sabores ancestrales y en esa medida también, como parte de la cultura, le hemos pedido a Edgar Allan García, que es un buen amigo, un querido escritor ecuatoriano, que nos ayude con 14 microrelatos que están dentro de las cajas, de tal manera que aquel que disfruta de un chocolate de calidad también pueda disfrutar de la lectura, pueda disfrutar de la cultura ecuatoriana. El evento incluye catas, conversatorios con productores, talleres para niños, experiencias lúdicas y exhibiciones gastronómicas, premiaciones a la mejor taza de chocolate caliente, café filtrado y bombón de chocolate. El festival se extiende hasta el domingo en el Centro de Convenciones del Parque Bicentenario. En la provincia de Mabura está una de las áreas ecológicas de conservación más recientes del país. Esta reserva protege valiosos ecosistemas de páramo y también de bosques nativos. Todo esto bajo la imponente mirada de un majestuoso volcán, y el equipo de Ecuaterra recorrió la zona. Carla Delgado con más de este espacio natural. Los invitados a la boda del multimillonario Jeff Bezos y Lauren Sánchez se trasladaron ya en bote para asistir a la ceremonia celebrada hoy en Venecia, Italia. Además, el canadiense The Weeknd rompió el récord de presentaciones en el SoFi Stadium de Los Ángeles con 4 conciertos consecutivos cuyas entradas se agotaron. Más noticias del espectáculo ahora con Ana María Palacios. Los invitados partieron en bote hacia la boda del multimillonario Jeff Bezos y Lauren Sánchez, que se celebró hoy en Venecia, Italia. Los novios salieron del hotel hasta la iglesia de Palladio en la plaza de San Marcos. Entre los asistentes están Bill Gates, Kim y Khloe Kardashian, Kendall y Kylie Jenner, Oprah Winfrey, el cantante Usher, el deportista Tom Brady y, al parecer, con gorra negra, el actor Leonardo DiCaprio. La fiesta durará 3 días, con seguridad privada y en lugar de regalos. La pareja ha pedido que sus invitados hagan donaciones a organizaciones sociales o ecológicas de su elección. Emma Stone, Joaquín Phoenix y parte del elenco de la película Eddington asistieron a la premiere en Los Ángeles. El filme es un western que explora el caos político y social en una pequeña ciudad ficticia de Nuevo México durante la pandemia de COVID-19. Llegará a las salas de cine el 18 de julio de este año. The Weeknd rompe el récord de shows en el SoFi Estadio de Los Ángeles, con 4 conciertos con entradas agotadas. La gira integra canciones de After Hours y el nuevo álbum Hurry Up Tomorrow. Se destaca una puesta en escena mística y elaborada, con elementos visuales que complementan la atmósfera de sus temas.
Después visitará Canadá hasta septiembre. Monumentales y espectaculares, así lucen algunas cumbres de nuestro país bajo la mirada del fotógrafo Sebastián Rodríguez. Él inauguró esta semana en Quito la muestra denominada El Corazón de los Andes. Vamos a conocerla. Las cumbres de los nevados ecuatorianos como nunca antes las ha visto. El fotógrafo quiteño Sebastián Rodríguez inauguró este jueves en el Centro Cultural Puse de la capital la muestra El Corazón de los Andes, como un homenaje a las montañas y páramos del país. Rodríguez es fotógrafo experto en astrofotografía, paisajismo y montañismo, habilidad que le permitió alcanzar estas cumbres para retratarlas. Es un recorrido de más o menos 15 años de hacer un reconocimiento de todo el Ecuador, de todas las montañas. Cada fotografía tiene un proceso creativo que dura aproximadamente entre 2 a 3 meses. Entre las 23 imágenes están algunas capturadas con largas exposiciones nocturnas, donde las estrellas cautivan a los asistentes. Las más complicadas son las nocturnas, porque uno ahí espera tener casi siempre un buen clima y tener un buen momento para poder capturar esa exposición. Entonces lleva mucho tiempo y muchas idas a la montaña y muchas veces aguantar el frío y el mal clima. Según explicó, el volcán El Altar en la provincia de Chimborazo fue el más desafiante de conquistar. Donde para uno llegar a esos lugares tiene que escalar bastante, tiene que saber mucho de escalada deportiva, de escalada de roca. Otras montañas en la muestra vistas bajo el lente de Rodríguez son los Sillinizas, el Cayambe, el Antizana y el Chimborazo. A largo plazo, Rodríguez planea ampliar la exhibición de su trabajo agregando fotografías tomadas por él en escenarios de Europa y Estados Unidos. Sí, yo creo que soy un enamorado de las montañas, entonces yo trato de plasmarles de una manera más espectacular, ¿no? Que se les vea muy bonitas. La muestra estará abierta hasta el jueves 31 de julio y la entrada es gratuita. Bueno, y con estas imágenes llegamos a la parte final de nuestra entrega informativa. Gracias por su sintonía y confianza de siempre, amigos. Mañana Ecuavisa transmitirá los partidos del Campeonato Nacional a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche. La información más destacada regresa a las 9 de la noche en Televistazo de fin de semana. Y mucho cuidado si van a viajar dentro del país, porque las lluvias van a continuar en varios puntos del país, según el pronóstico del INAMI, acompañadas de ráfagas de viento y tormenta. En otras provincias, en cambio, habrá alta radiación ultravioleta. Por eso es necesario el uso permanente de bloqueador solar. La información actualizada del estado del tiempo y más noticias siempre en ecuavisa.com. Buenas noches y buen fin de semana.